Muy buenas tardes, muchas bendiciones. Dios les continúe bendiciendo a todos mis hermanos y amigos que se conectan en esta tarde. Que Dios les bendiga a todos ustedes que están ahí conectados desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios. Señal de lo alto les bendice su hermano y evangelista José Ángel Contreras Benítez. Bienvenidos a esta cita con Jesús. Y en esta tarde vamos a estar leyendo la escritura, pero primero vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por una vez más permitirnos estar en tu casa, en tu Padre, en tu iglesia. Bendícenos a cada uno de nosotros, bendícenos a mí, mi familia, a cada uno de los que están conectados, Padre. Bendícenos a cada uno de nosotros, Padre, de una manera extraordinaria, en el nombre poderoso de Jesús. Bendícenos, Padre, con tu sangre preciosa, Padre, que esta palabra sea de bendición, Padre, que sea la indicada en el nombre de Jesús, que esta palabra fluya como ríos de agua viva en valles de sequedad. Úsame como siempre me has usado y aún mejor todavía, Padre celestial, en el nombre de Jesús, amén y amén. La escritura, el texto que estaremos leyendo se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo del 46 en adelante. Dice la escritura en el nombre de Jesús. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El título que yo le he puesto a esta palabra es Despojándome del pecado. Podemos ver de que comienza diciendo la escritura: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Jericó era conocida como la ciudad de las palmeras o de la luna. Se le llamaba de las palmeras porque tenía palmeras por todos los lugares por donde pasaban, por donde habían comerciantes, cerca de las casas, y no eran cualquier palmera, sino palmeras altas, más de lo que era acostumbrado a verse, y por eso le llamaban la ciudad de las palmeras. Jericó, esa ciudad, estaba situada junto al río Jordán, y podemos ver de que en ese lugar acontecieron muchos milagros de parte de Dios, porque cuando fue conquistada por los israelitas fue un milagro. Podemos ver también de que hubieron muchos milagros en los diferentes evangelios, los mencionan. Hubo salvación, sanidad, milagros. En esa ciudad Dios trajo bendición. Y así como en esa ciudad hubo bendición, Dios desea traernos a nosotros bendición. Pero debemos buscar de Él, pero debemos aceptarle. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El término de hijo de David era usado ya que en ese momento se sabía de que el Mesías iba a ser descendiente y del linaje de David. Entonces las personas estaban acostumbradas a usar ese término al llamar a Jesús o Mesías.
Lo llamaban hijo de David porque venía del linaje de David. Entonces por eso sabemos que aquel ciego, aunque no podía ver, él escuchaba, él aprendía y él entendía la escritura. Él oía la escritura. Él reconoció a Jesús como el Todopoderoso, como el del linaje de David, como ese Mesías aclamado, como ese libertador, como ese poderoso, como ese que no tenía igual, como ese todopoderoso. Aquel ciego lo recibió. Y así Dios desea de que nosotros, cuando estemos haciendo la voluntad de Dios, no tengamos ninguna otra distracción, que ninguna otra cosa pueda ser distracción, porque estamos ante el Hijo de David, porque estamos ante el Mesías, porque estamos ante aquel que dio vida, ante aquel que resucitó, ante aquel que sanó ciegos, ante aquel que sanó paralíticos, ante aquel que pudo calmar una tormenta, aquel que pudo liberar a un endemoniado, aquel que proveía, aquel que tenía misericordia, aquel todopoderoso que hoy sigue haciendo esos milagros, porque no solo en ese momento Jesús hacía milagros, sino que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y Él sigue haciendo milagros. Él sigue obrando en la vida de cada uno de nosotros. Y muchos le reprendían para que callase, pero Él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquel ciego era persistente. No dejaba de clamar. Él no perdía su punto. Él no perdía la fe. Él clamó. Y aunque era uno más, hizo la diferencia. Aunque era una simple persona más, Él obtuvo su milagro. Él obtuvo bendición. Él obtuvo sanidad. Él obtuvo lo que Dios le quería dar. Y podemos ver de que Él, aunque le decían cállate, aunque le reprendían, aunque lo decían que guardara silencio, lo regañaban, que no molestara al maestro, que lo dejara, que ya se iban a ir, Él no perdió la mirada. Él no tomó eso como una distracción, sino que lo tomó de manera positiva. Lo tomó como un aliento, lo tomó como un ánimo para seguir a pesar de las pruebas. Y Dios nos ha llamado a todos nosotros, aunque nos digan que estamos locos, que dejemos de decir la palabra de Dios, que dejemos de predicar, que dejemos que ya todo se perdió, que la enfermedad ya no tiene cura, que ya no se puede pagar porque es muy grande la deuda, que vamos a morir con esa enfermedad, que nuestra vida acabará pronto. Debemos seguir clamando a Dios, debemos seguir con la mirada puesta en Dios, debemos confiar en Dios, porque cuando confiamos en Dios obtendremos nuestro milagro. Y podemos ver de que Jesús dice en el versículo 49: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Qué bueno es que a pesar de las dificultades, de las diferentes oposiciones, de aquellas cosas malas que nos ocurran, qué bueno es que hagamos siempre lo mejor,
que siempre hagamos la voluntad de Dios, que siempre clamemos a Dios, que no perdamos la fe en Dios, que amemos la presencia de Dios, que aunque vengan pruebas, porque van a venir, confiemos en Dios, que tengamos la confianza que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Qué bueno es que nosotros busquemos a Dios. Y podemos ver de qué dice la Escritura. Entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Podemos ver de que él tuvo que arrojar esa capa para ir a la presencia de Dios. Como él estaba a la orilla del camino, esa capa lo protegía del sol, lo protegía de la lluvia, lo protegía del polvo. Pero él la abandonó, él la dejó, él se despojó de aquella capa y se levantó y fue hacia Jesús. En esta tarde, Dios nos está haciendo el llamado a ir a su presencia. Dios nos está haciendo el llamado a buscar de Él. Dios nos está haciendo el llamado a despojarnos del pecado. Porque el pecado muchas veces es que nunca, de hecho, nos va a dejar obtener el milagro. Porque por causa del pecado hay gente que pierde su milagro. Pero Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a recibir el milagro, pero para recibirlo Dios nos ha llamado a recibir la bendición, a recibir la vida eterna, la salvación. Pero para eso debemos abandonar el pecado, porque el pecado nos ralentiza, porque el pecado es un obstáculo, porque el pecado no nos deja ver la gloria de Dios. Y en ese momento Jesús no solo le quería dar la vista, sino que también le quería hacer salvo. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Podemos ver de que él pudo haber pedido dinero, pudo haber pedido cualquier cosa material, pudo haber pedido un deseo que él tuviera, como dinero, riquezas, una casa, pero él quería algo y estaba decidido a que iba a recibir su vista. Pero qué bueno es que también nosotros, cuando digamos voy a ser salvo, no hay obstáculo que nos detenga. Cuando vayamos a la presencia de Dios, no hay obstáculo que nos detenga, porque no hay cosa más hermosa que recibir la salvación, porque la salvación será una eternidad con Dios, donde no habrá mal, no habrá lloro, no habrá dolor, no habrá necesidad. Solo estaremos con Dios, alabándolo, exaltándole y recibiendo sus bendiciones en todo tiempo. Y podemos ver de que Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Podemos ver de que no solo ese día, no solo se llevó ese milagro, no solo recibió la vista, sino también la bendición. Porque es que nuestro Padre Celestial piensa un mayor que nosotros, porque aquel ciego seguro dijo: ya obtendré mi vista, pero de pronto solo se quedó hasta allí. Pero Jesús estaba mirando más allá, porque él podía tener la vista, pero si Jesús no le daba la salvación, él no la iba a obtener. Entonces ese día no solo se llevó la vista, sino también la salvación. Y Dios nos ha llamado no solo a recibir el milagro, sino también la salvación. Dios nos ha llamado no solo a recibir las bendiciones, sino también la salvación, porque la bendición en sí es algo pasajero, pero la salvación es eterna. Y
nos quiere dar la salvación. Pero debemos abrirle el corazón. Pero debemos buscarlo a Él. Porque si el ciego no hubiera clamado, hubiera muerto y seguiría ciego. Pero Él fijó su mirada en Jesús. Él estuvo atento hacia Jesús. Él, aunque le reprendían, Él no callaba. Él era persistente. Y Dios desea que seamos en las cosas de Dios persistentes. Para que, aunque van a haber pruebas, las podemos pasar. Porque uno es cristiano y a veces lo quiere abandonar todo, que se siente que no tiene salida. ¿Cómo serán aquellas personas que no tienen a Jesús? ¿Cómo será de triste y doloroso de caer, no tener nada o a nadie y no tener a Jesús? Pero en esta tarde Dios no solo le quiere dar el milagro, sino algo aún mejor: la salvación, la vida eterna, una eternidad con Jesús. No hay nada que pueda ser mejor que eso. Y podemos ver de que nuestro Padre Celestial es todopoderoso. Nuestro Padre nos quiere dar no solo lo que le pedimos, sino también salvación. Pero debemos confiar en Él. Podemos ver de que Salomón le pidió a nuestro Padre Celestial, podía pedir riquezas, conquistar los reinos, la vida de sus enemigos, pero pidió sabiduría. Y gracias a esa sabia decisión, Dios le dio riquezas, le dio reinos y también sabiduría. Pero Dios nos llama a no ser solo codiciosos, sino a tener buenas decisiones. Porque cuando pedimos cosas buenas, cuando lo que pedimos a Dios es sensato, Dios nos da aún más. Porque dice la Escritura que sus pensamientos son mayores que nuestros pensamientos. Y podemos ver de que dice la Escritura de que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Que los pensamientos de Dios son mayores que los nuestros. Y Dios en esta tarde nos quiere dar salvación y vida eterna. Pero yo le invito a usted en esta tarde a despojarse del pecado. Porque cuando usted se despoja del pecado, obtiene salvación. Porque el pecado es como una mancha en un vestido blanco. Porque cuando una persona va a una boda y en el último momento se mancha, esa mancha ya no se puede quitar. Y aunque se lleve a cabo la boda, se va a ver manchado, no se va a ver de una manera correcta. Pero Dios en esta tarde nos está llamando a quitar esas manchas, nos está llamando a despojarnos del pecado, nos está llamando a quitar ese pecado que nos quiere arrebatar la salvación. Pero en esta tarde Dios desea que cada uno de nosotros cambiemos. Que aunque durante un tiempo no seguimos a Jesús y para nosotros la vida era supuestamente gozo, no debemos esperar a saborear los sinsabores de la vida. La tristeza, el llanto, la maldad de este mundo. Pero con Dios podemos superar todo eso. Y así como aquel ciego se pudo despojar de aquel manto, saltó. En muchas otras versiones dice que él saltó, él se alegró, él se regocijó. No se llevó aquel manto, él lo despojó, lo soltó enseguida. Él le dio la prioridad a su vista. Aunque el manto durante un tiempo fue bueno, ahí se había acabado el momento. Ahí venía la salvación. Y aquel ciego supo entender de que la bendición de Dios era más importante que un manto. Y en esos momentos, la gente que trabajaba, usted
Usted dirá, pero eran del campo, no necesitaban mucho estudio. Pero en realidad las personas debían tener un estudio bueno, tener un estudio para poder trabajar y conseguir dinero o la comida. Pero aquellas personas con discapacidades, como lo era ser un paralítico, no podían ayudar en ese caso, en su efecto, a hacer una casa, porque en ese momento no existían las sillas de ruedas. Un paralítico no podía trabajar normalmente. Un paralítico, si le pedían que llevara algo, no podía, lo que le dificultaba un trabajo. Después quedaba un ciego, que era aún peor. Sí podía escuchar y caminar, pero no podía ver, no podía entender. Entonces, eso era muy duro para aquellas personas. Y aunque tal vez la sociedad no le había dado una oportunidad por su discapacidad, Dios, Jesús le dio otra oportunidad. Jesús le animó, Jesús le dio la salvación, Jesús le dio el milagro, pero fue por su disposición. Pero fue porque aquel hombre, cuando escuchó de Jesús, no se quedó quieto pensando qué pasaría, sino que él dijo, hasta aquí llegó. Es ahora o nunca. Hoy cambia mi vida y Dios desea darnos un cambio, pero tenemos que aceptarle, tenemos que ser persistentes. Y podemos ver de que aquellas personas que le criticaron fueron las mismas que tuvieron que decirle, ten confianza, levántate ya. Aquellas personas que un día nos señalaron serán las mismas que verán el cambio de Dios en nosotros. Aquellas personas que nos dijeron, estás loco, ahí viene el aleluya, serán las mismas que verán la bendición de Dios. Aquellas personas que le decían, no podrás, no lo vas a lograr, y esa enfermedad no tiene cura, serán las mismas que verán el poder de Dios. Serán las mismas que tendrán que confesar el poder de Dios, la bendición de Dios. Y podemos ver de que Dios en esta tarde no nos ha llamado solo por el milagro, sino también por la salvación. Y podemos ver de que Jesús, cuando veía a alguien discapacitado, no le daba una limosna, sino que le daba la salvación, le daba otra oportunidad. Y ese ejemplo tomaron sus discípulos. Y Dios nos ha llamado a que lo que haga nuestro Maestro, nuestro Padre Celestial, eso debemos hacer. Y un ejemplo de ello es cuando podemos ver el libro de Hechos, capítulo 3, del 1 al 10, cuando Pedro y Juan bajaban a la hora novena, la hora de la oración. Cuando iban a la presencia de Dios, encontraron un cojo que no podía caminar. Pero ellos le dijeron, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Dios nos ha llamado a ser canales de bendición. No solo ser aquellas personas que reciben el milagro, sino también ser aquellas personas que ayudan a otros a recibir su milagro. Y mis hermanos, esta ha sido la palabra que Dios me había dado para esta tarde. Y el mensaje que yo le he querido dejar es, despójese, vamos a despojarnos más bien todos nosotros del pecado. Porque así no solo tendremos el milagro, sino también la salvación. Y mis hermanos, vamos a estar orando para finalizar este tiempo en las manos de Dios. Padre, gracias por esta palabra que sé que fue de bendición. Gracias por cada uno de mis hermanos que me han escuchado. Te pido de que seas tú dándonos un resto de día en bendición. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre, a despojarnos de esa capa de pecado. Ayúdanos y bendícenos a cada uno de nosotros, Padre, que no solo vayamos a ti por el milagro, sino también por la salvación.
En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Y mira para la noche. Y desde nuestra iglesia cristiana, Milagro de Dios, señal de lo alto, les bendice su hermano y evangelista José Daniel Contreras Benítez. Muchas bendiciones. Y antes de culminar esta transmisión, le quiero invitar a esta noche, a las 7 p.m., en nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios vamos a estar teniendo un culto, vamos a estar teniendo una campaña. Le invito a usted que se encuentra aquí en Sincelejo, aquí en Colombia, le invito a que venga, porque sé que va a ser de mucha bendición, porque sé de que Dios va a darnos una poderosa palabra. Y mis hermanos, desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios, señal de lo alto, les bendice a su hermano y evangelista José Daniel Contreras Benítez. Muchas bendiciones.